Entonces vamos a ver un poquito qué son las flores de Bach, cómo funcionan, para que tengáis una idea general, ¿vale? Y luego veremos el aspecto de cómo cambiar pensamientos y emociones negativas en positivas. En realidad es en lo que se fundamentan las flores de Bach, ¿vale? Pero os lo voy a explicar como muy concreto a eso, cómo lo podemos aplicar ahí, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Sí? Vale. Bueno, entonces, aquí, a ver, que levanten la mano quienes sí conocen las flores de Bach, han leído algo o las han probado. Vale, y los demás no saben nada. De acuerdo. Vale, muy bien. Bueno, como tenéis, aquí os he dado un pequeño resumen para que luego os lo podáis llevar, que explica un poquito lo que son, para qué están indicadas, y luego un resumen, bueno, es una breve explicación de lo que hace cada esencia, cada flor, ¿vale? Se llaman flores de Bach porque fueron extraídas, son preparados energéticos de flores silvestres del campo, o sea, se cogen de flores silvestres del campo, ¿vale? Las descubrió un médico, lo tenéis aquí, Edward Bach, médico bacteriólogo, ¿vale? Un médico inglés. Era homeópata, era bacteriólogo, era médico en realidad, ¿vale? Era médico. Entonces él se dedicó toda su vida a la medicina convencional, y en la época en la que vivía era una época más materialista, digamos, o sea, lo que se hacía era operar a las personas, se abría, se quitaba el mal, se extirpaba lo que estaba mal y ya está, no se contemplaba nada más, ningún aspecto ni mental, ni emocional, nada, ¿vale? Entonces él fue el primero que empezó a observar esto. Él decía, bueno, ¿qué sucede? Porque la persona sigue padeciendo después. O sea, a lo mejor el mal físico, lo que tenía mal físicamente, se lo quitaban, pero seguía sufriendo, ¿vale? A lo mejor seguía triste, seguía la persona con un carácter irascible, lo que fuera, ¿no? Seguía padeciendo. Entonces él quiso encontrar los últimos años de su vida, se retiró, dejó la medicina, se retiró a las campiñas inglesas y quiso encontrar una medicina natural al alcance de cualquiera, que cualquiera la pudiese elaborar y que ayudase en estos estados emocionales y mentales, que ayudase realmente a la persona a sentirse mejor, ¿vale? Ese era, él dice que era como el camino en su vida, lo que tenía que hacer, su misión, su tarea, ¿de acuerdo? Vale, entonces él sí que habla de, bueno, él era masón, ¿de acuerdo? Y claro, él decía que estábamos aquí, que era un día de colegio, ¿no? Que esta vida era un día de colegio, que veníamos a aprender algo y en la medida en que nos desviábamos de eso que veníamos a aprender, estábamos más enfermos o menos, ¿no? Es decir, si por ejemplo tu yo, tu ser te indica o sientes, ¿no? que tu camino es por un lado, pero sin embargo la personalidad que llamaba él te desviaba hacia otra cosa, ¿vale? Es decir, que no hacías lo que realmente tú querías o no eras realmente como tú querías ser, ¿vale? Esa parte de personalidad lo llamaba él, o defectos, o como lo queramos llamar, ¿no? O cosas que siempre nos suceden o a las que siempre tendemos y decimos, ¿por qué me pasa esto siempre, ¿no? Ese tipo de cosas, que él lo llamaba como ira, ansiedad, tristeza, depresión, ¿vale? Todas esas cosas que son aspectos emocionales o mentales. Cuando eso ocurría, él lo llamaba los defectos, entre comillas, de la personalidad, ¿vale? Entonces él decía que si equilibrábamos eso, podíamos estar en consonancia con nosotros mismos o nuestra alma, ¿vale? Él lo llamaba el alma, él decía alma y personalidad, ¿vale? Pero lo podemos entender como personalidad, es decir, las cosas que nos desvían, y alma como nosotros mismos, ¿vale? ¿Se entiende este concepto? ¿Sí? Vale. Entonces, él decía que si podíamos equilibrar esos defectos, es decir, esas desviaciones, podíamos equilibrarnos emocional y mentalmente, no sufriríamos y no estaríamos enfermos, ¿de acuerdo? Porque a día de hoy ya se considera que al menos el 70% de las enfermedades son psicosomáticas. ¿Qué significa psicosomático? Psicos, la mente, somático, el cuerpo, ¿vale? Es lo que la mente le hace al cuerpo, al menos el 70%, ¿de acuerdo? Entonces, con las flores de Bach se trabaja a ese nivel, es decir, no podemos decir que las flores de Bach curan enfermedades, ¿vale? No lo podemos decir, pero yo sí he visto casos y he tenido casos que han mejorado físicamente
cuando la persona ha mejorado emocional y mentalmente. ¿De acuerdo? Es decir, que repercute una cosa en otra. Hola, ¿qué tal? ¿Vale? ¿Claro hasta aquí? Muy bien. Entonces, bueno, él las descubrió en 1930, ¿vale? Lo tenéis aquí. Descubrió que esos desequilibrios emocionales y mentales afectaban a la salud y entonces elaboró las esencias para equilibrar esos desequilibrios emocionales y mentales y, por ende, recuperar la salud. ¿De acuerdo? Las flores de Bach están recomendadas por la Organización Mundial de la Salud desde 1977. No tienen efectos secundarios, no tienen contraindicaciones, las podéis tomar con cualquier tipo de medicación. Niños, animales, plantas, incluso, es decir, cualquier ser vivo, ¿vale? Mujeres embarazadas también. Se hacen las diluciones con glicerina vegetal, ahora explicaré cómo se prepara, pero también, ¿de acuerdo? Son inocuas, que se dice, que es decir, que no hacen nada malo, ¿de acuerdo? Vale. ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? ¿Todo claro? Vale, muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo las elaboró, no? ¿Cómo las preparó? Porque aquí vemos un botecito, ¿vale? Sí, con un líquido y dices, bueno, ¿y eso? Flores de Bach, ¿y eso qué es, no? Entonces él estaba, ya, como ya he dicho, en sus últimos años, el doctor Edward Bach, estaba en las campiñas inglesas y buscando remedios que equilibrasen a las personas emocionalmente, ¿no? Entonces él fue buscando entre las flores del campo. Él decía que los remedios debían estar en la naturaleza, al alcance de todo el mundo. Entonces él elaboraba, se acercaba, era muy perceptivo, ¿vale? Era una persona muy sensible, muy perceptiva, y percibía la energía que transmitía esa flor, ¿vale? Entonces se acercaba, las elaboraba. Tienen dos métodos de elaboración, las esencias. Uno es la solarización y el otro es la cocción. La solarización se tiene que hacer a primeras horas de la mañana. Se coge un bol de cristal, tijeras, guantes, cogemos botes de estos pero más grandes, ¿los habéis visto? Botes de cuentagotas, botes más grandes con cuentagotas. Tiene que ser color topacio también, este color, ¿vale? Para que no incida el sol y estropee el líquido. Entonces se cogía todo el material necesario esterilizado, ¿vale? Tenía que estar esterilizado. Vamos al campo, localizamos la especie concreta. Bach dejó escrito, pues, esta especie para esto, esta otra, exactamente la especie, ¿no? El nombre en latín, todos los datos. Las flores femeninas, las flores masculinas, de esta especie ramitas, de esta otra, ¿no? Entonces cogemos y se cortan las florecitas. Utilizamos agua mineral, se me olvidó decir, en el bol de cristal, que tiene que estar esterilizado, echamos agua mineral. Tiene que ser agua de manantial o agua embotellada de buena calidad, ¿vale? Un agua buena. Cortamos las flores las cortamos justo en la parte de arriba, o sea, si la flor está así y este es el tallo, pues cortaríamos por aquí, ¿vale? Y colocamos las flores en el agua mineral, en el bol, dejando, o sea, que estén hacia arriba. Y dejamos que el sol incida sobre las flores durante unas horas, ¿vale? Hasta que estén marchitas, hasta que las flores estén marchitas, suele ser 3-4 horas. Cuando eso ya sucede, filtramos ese agua, la colamos, ¿vale? Con los filtros de papel o de tela, y esto es la tintura madre. Eso es como lo original, ¿vale? La tintura madre. Entonces, eso después, en un bote, imaginaos que este bote está vacío. Esa tintura madre después se conserva, se pone mitad de tintura madre y mitad de coñac biológico. El coñac biológico, sí, coñac biológico, se pone como conservante, ¿vale? Mucha medicación lleva alcohol, algún tipo de alcohol como conservante, no sé si lo sabéis. Entonces, pues sí, Bach decidió que fuera coñac porque es lo más cercano a la naturaleza. O sea, el coñac se obtiene de la uva, de la vid, ¿vale? Y hay una flor que él elaboró que es la flor de la vid. Entonces era como lo más natural, lo más similar al sistema de las flores que iba a elaborar. Por eso eligió el coñac, un coñac biológico, ¿vale? Entonces se utiliza como conservante para que no pierda las propiedades. Se pone medio frasco de tintura madre y medio frasco de coñac, ¿vale? Y eso sería la elaboración de la tintura madre. Después
tenemos la tintura madre ya elaborada, cogemos otro botecito y este bote lleva coñac y unas cuantas gotas de la tintura madre. Y esto es lo que nos venden en los herbolarios o en las farmacias, ¿vale? Que se llama stock. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido, el proceso? Vale. ¿Alguna? Stock, S-T-O-C-K. Stock en inglés. Stock o primera dilución. También, ¿vale? Tintura madre, primera dilución. ¿Vale? Bien. Entonces, claro, ¿por qué se pone unas gotas solo? Porque la terapia floral no funciona por cantidad de gotas que nos tomemos, funciona por frecuencia de tomas. Tened en cuenta que es una terapia energética, ¿vale? ¿Qué significa eso? O sea, a ver, las emociones nosotros no las vemos, ¿verdad? No las vemos con la vista, no se ve, mira, lleva ahí alegría, o lleva, ¿no? No se ve, pero las percibimos. ¿Estáis de acuerdo en eso? Vale. Entráis en un sitio y notáis si han discutido o no. Eso sí que pasa, ¿no? Ajá. Aquí, que claro, exacto, porque se percibe lo que hay en el ambiente, ¿vale? Se percibe. O si tú conoces a alguien, también. O tú, por ejemplo, conoces a alguien y en cuanto le ves, tú puedes percibir si está triste, si le ha pasado algo, o si está muy bien, o está muy tranquilo, ¿no? Lo puedes percibir, ¿vale? Entonces, las emociones se perciben, ¿de acuerdo? Una emoción a día de hoy se puede medir, hay aparatos que las pueden medir y son ondas, ¿vale? Diferentes. Entonces, imaginaos una onda de alegría, así, por ejemplo, y una onda de enfado, así, ¿no? Por poner un ejemplo, no sé exactamente cómo es, pero por poneros un ejemplo. Entonces, tienen lo que se llama diferentes longitudes de onda. ¿Qué es una longitud de onda? Es, si esto es así, la longitud de onda es la distancia entre las crestas, entre los picos, ¿vale? Entonces, una longitud de onda mayor es una emoción más en equilibrio, una emoción en un estado emocional más alto, ¿vale? Se nota que eso es más en equilibrio. Es como todo lo que es estético, el arte, es como más una longitud de onda mayor, ¿vale? Tiene un tipo de vibración diferente, para que me entendáis, ¿de acuerdo? Entonces las esencias trabajan a ese nivel. Trabajan por vibración. Es medicina energética, es como la homeopatía, que es medicina energética. Funcionan de diferente manera, pero es medicina energética, ¿vale? Entonces no sirve de nada que yo esta, por ejemplo, que fuera para la tristeza, me la tomara entera de una vez. No me serviría de nada, sería una sola toma, ¿vale? Y haría que yo vibrase con esa vibración, en ese punto, en ese tono, que vibrase una sola vez, ¿vale? Y lo que necesito es que sea muchas veces al día para que yo vaya subiendo mi vibración. Cada vez que tomo la esencia, las esencias transportan patrones de energía sutil en equilibrio. ¿Entendéis esto? ¿Sí? Entonces, al transportar eso, yo cada vez que lo tomo, vibro, o sea, a ver, lo que sucede en realidad es que es muy suave, uno no se da ni cuenta y empieza a encontrarse mejor, ¿vale? Lo que dice la gente cuando las toma es, oh, pues no me he dado cuenta y fíjate, ya no me encuentro, no es que de repente empieces a saltar, no, sino, pues ya no me encuentro triste, o ya no me encuentro con la ansiedad, ya no está, hoy no me he dado cuenta, ¿no? Yo he tenido bastantes casos. ¿Te ha pasado a ti? Sí. Claro, o sea, funciona de una forma muy sutil, porque es muy... Claro, tienes que ser, o sea, tomarla como 5 veces al día, 6 veces al día, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? En el bol, depende del tamaño del bol, lo tienes como por la mitad, sí, como por la mitad. Vale, entonces, ¿alguna pregunta más por ahí? Nosotros lo podemos. Sí, bueno, si localizas un botánico, una persona que sepa de especies, si localizas la especie concreta en primavera, en la época de floración, y lo puedes hacer, claro que sí. Vale, ¿alguna pregunta por aquí? No, bueno, pero eso hay que hacerlo bien hecho, claro. Claro, no, habría que saber, hay que saber hacerlo, claro. Bien. Vale, entonces,
funcionan por vibración, con lo cual lo que tenemos que hacer es, cuanto peor estemos, tomarla más a menudo. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo qué? Media hora. No, ahora lo explico, Bien, esto es lo que compramos nosotros aquí en el herbolario, por ejemplo, ¿vale? Imaginaos que decís, va, yo necesito estas 3. Vale, dime. Porque tú, o sea, no es algo material lo que te ayuda. Si tú analizas esto en un laboratorio a nivel químico, tiene coñac. Te van a decir, esto es coñac y agua. ¿Sabes? O sea, a nivel químico, a nivel físico, no está. Sin embargo, a nivel energético sí que tiene esa vibración. Si tú le haces una fotografía a esto, de esta, la fotografía Kirlian o con otro tipo de cámaras, vas a ver diferentes formas. O sea, tiene diferente vibración, una de la otra. ¿Lo entiendes? Entonces, o sea, lo que hace es la energía que tiene esto. Es lo que hace que tu energía se ponga en ese punto, en el punto en el que esté. Esto. ¿Sí? Vale. Vale. Imaginemos que necesitáis estas 3. Entonces, cogéis, os compráis otro bote, ¿vale? Un bote, uno un poco más grande, podéis comprar en la farmacia, en un herbolario. Y la mezcla se hace de la siguiente manera: ponéis un poquito de coñac o glicerina vegetal o vinagre de manzana, porque hay gente que no puede tomar alcohol por medicaciones, o los niños, o para animales, ¿vale? O para las plantas, ponemos glicerina vegetal o vinagre de manzana. Y después, por favor, y después ponemos 4 gotas de cada una. 4 gotitas de cada una. 4, 4, 4. ¿Vale? Y entonces de aquí de la preparación, cogéis y tomáis 5 veces al día. 4 gotitas, 5 veces al día, del preparado final. ¿Se entiende? Sí, con agua mineral. Ponemos coñac, agua mineral y 4 gotas. Le falta el agua, ¿no? No, con agua. Es muy poquito, ¿vale? O glicerina vegetal o vinagre de manzana. El resto de agua. El resto de agua y 4 gotas de cada una. ¿Vale? Vale, ¿alguna pregunta? Sí, las preguntas que tengáis, pero si me lo preguntan a mí mejor, porque si no los demás, las chicas de atrás no oyen. El resto, pero pregúntamelo a mí, el resto y luego ponemos 4 gotitas de cada una. Sí. Sí, una media de 5 tomas al día. Si estás muy mal, te tomas más veces al día. 4 gotas, a ver, la cantidad es para asegurarte que se impregna, que lo cojas debajo de la lengua. Sí, claro. Claro, el preparado pues ya te dura mucho más, ¿vale? Eliges las que quieras, te haces el preparado y te dura 15 días, un mes, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué más? Pregunta. Por favor. Yo tengo intolerancia a la fructosa, por ejemplo, la mezcla esa que tú haces, ¿el coñac se puede poner para mi intolerancia? ¿O qué tendría que poner para hacer? A la fructosa, pues puedes poner vinagre de manzana, por ejemplo. Vinagre de manzana, pero la manzana es una fructosa. Pero el vinagre es ácido. No lleva nada. Que yo sepa, ¿no? El vinagre es el ácido de la manzana. No. Vinagre de manzana, agua y luego las gotitas, claro. Si fuera mucha la intolerancia, pues coges y te haces otra tercera dilución, otra más. Es decir, del preparado ese final, coges otro bote, haces lo mismo, vinagre, agua y pones unas cuantas gotas de aquí. Y ya, coñac, no hay nada. ¿Vale? Sin embargo, sí que mantienes las esencias ahí. ¿Vale? Luego, si la persona está muy mal, se toma varias veces al día. ¿De acuerdo? Cuanto peor esté uno, cuanto más agudo sea el caso, se toma más veces al día.
luego se va reduciendo. La media son 5 veces al día y un preparado de unos 30 mililitros te puede durar 15 días, ¿no? Lo que he dicho, 15 días, 20 días aproximadamente, ¿vale? Después hay otro método de elaboración, que es el de cocción, que se utiliza para unas especies concretas, que dejó escrito Edward Bach, que estas las hacemos por el método de cocción. En el método de cocción se coge una cacerola esmaltada de blanco y se hierve las flores y algunas ramitas de la planta, por ejemplo del brote de castaño, que son los brotes y ramitas de algunas especies concretas, ¿vale? Y lo mismo, se filtra, lo colamos, ponemos la mitad de tintura madre, mitad de coñac, el mismo sistema, ¿vale? El mismo proceso. Y de ahí obtendríamos el stock, que es lo que se vende en las farmacias, ¿de acuerdo? Se puede tomar también directamente de aquí. Tú te lo has tomado aquí directamente. Bueno, se puede tomar directamente de aquí. Lo que pasa es que si te quieres tomar 3 o 4, pues tienes que estar una, ahora la otra, ¿no? Con 4 botes por ahí. Entonces es más cómodo hacer el preparado. También dura mucho más, ¿vale? O sea, imaginaos qué remedio en realidad tiene muy poca cantidad para el efecto que hace, ¿vale? Para todos los beneficios que se obtiene. Yo he tenido niños de pacientes, animales, lo he probado con plantas también, adultos, y funciona muy muy bien, ¿vale? ¿Cuánto tiempo hay que tomarlo? ¿Quién me preguntaba eso? ¿Usted? Vale. Depende. Por ejemplo, si una persona tiene ansiedad, ¿vale? Si una persona tiene ansiedad, tendríamos que ver esa ansiedad de dónde viene. Ansiedad, ¿vale? O sea, se hace con un trabajo terapéutico también acompañándolo, ¿no? Entonces, no es lo mismo que esa ansiedad sea porque, no sé, porque ha perdido un trabajo recientemente el mes pasado, ¿no? Y entonces está ansiosa porque no encuentra un trabajo, a una persona que tenga un cuadro de ansiedad que lleve mucho tiempo con ansiedad, ¿no? Que le pase desde hace años, que tome medicación, en fin, otra serie de cosas. Entonces, el proceso es diferente, ¿vale? Quizá la persona que es porque acaba de perder el trabajo lo va a tomar durante menos tiempo, igual va a estar con 1 mes o 2 meses y de tratamiento ya se le calma y ya está, y la otra persona necesita más tiempo, ¿vale? Pero de todas formas las esencias lo que van haciendo es como quitando capas, ¿vale? Es decir, van quitando una cosa, luego otra, luego otra. Tuve una paciente, por ejemplo, que tenía, para que veáis el ejemplo, ¿no? Tenía bulimia, una paciente. Y entonces el primer día se encontraba fatal, venía que tenía ganas de morirse, que se encontraba muy mal, ¿vale? No trabajaba, no hacía nada. Llevaba 10 años con bulimia. Entonces pasan 15 días, primer tratamiento, pasan 15 días y llega y le digo, bueno, ¿cómo estás, no? Después de todo lo que habíamos hecho, el trabajo. Me dice, bueno, pues sigo igual, ¿no? Sigo igual. Y yo, bueno, pues cuéntame, tal. Me dice, sí, sigo igual. Dice, lo único es que no tengo ganas de morirme. Digo, bueno, no sigues igual, ¿no? O sea, es un cambio. Claro, ella decía, sigo igual porque sigo teniendo bulimia. ¿Entendéis? Pero la bulimia la tiene hace 10 años. Claro, no pretenderás que en 15 días se realice todo, se trabaje todo eso, ¿sabes? Ojalá, ¿no? Ojalá. Entonces va un poco el proceso, o sea, se van quitando unas cosas, luego otras, y lo que se logra, lo que se quita ya no vuelve, ¿vale? Es decir, hacen un trabajo en el cual uno cuando está, a ver cómo os lo explico. Si tú, por ejemplo, imaginaos que una persona se siente muy culpable por algo, ¿vale? Y se toma una esencia que es pino, por ejemplo, que es para el sentimiento de culpabilidad, cuando uno siente mucha carga, cuando se autocastiga mucho, ¿vale? Entonces, al tomar la esencia, uno empieza como a no sentir esa carga, ¿no? Y a no sentir ese agobio, ¿vale? Te sientes más ligero, incluso físicamente. Y, claro, tú lo tomas y vas experimentando, cada vez que la tomas, vas vibrando en equilibrio, o sea, vas notando, pues está bien sin esto, ¿no? Pues no estoy con esta carga. Cada vez que la tomas, más. Cada vez que la tomas, más. Entonces, en un momento dado te das cuenta, pues me siento mucho más ligero, me siento mucho mejor con esto. Entonces, lo que ocurre es que hace que uno
que uno no tenga esas cosas, ¿vale? Es de una forma como muy natural. Y después te resulta muy fácil acceder por ti mismo otra vez a esa emoción. O sea, imaginaos que experimentáis una alegría, una euforia, ¡guau!, ¿no? En un concierto con mucha gente, ¿vale? Eso se contagia, ¿no? Y después, cuando no estáis ahí, al recordar eso, os resulta más fácil volver a sentir esa emoción o esa sensación, ¿vale? Entonces, una persona que siempre está triste, que siempre está apesadumbrada, que se le acaba de morir un ser querido, por ejemplo, y lleva años así, cuando empieza a sentirse bien, a sentirse más feliz, más tranquila, empieza a acceder a eso y ya sabe cómo es volver a experimentar eso. Es como sentirlo de nuevo, y después, aunque no tomes las esencias, te resulta más fácil por ti mismo acceder a ese tipo de sentimiento, a esa emoción, ¿vale? Es como mucho más fácil porque ya se ha equilibrado en gran parte y tú has notado ese patrón de energía sutil, lo has percibido, ¿vale? Y se van equilibrando cosas. Luego, los preparados que se hacen en función de lo que la persona quiera manejar o quiera arreglar en su vida, ¿no? Puede ser, no sé, yo he tenido gente desde tengo miedo a los aviones simplemente y no quiero hacer nada, no quiero tocar nada más, ¿no? Es esto lo que me preocupa, y bien, pues se trabaja eso y ya está. O gente, por ejemplo, que no puede dejar de amamantar a su hijo, ¿no? Lleva ya 4 años y no puede despegar eso, y entonces trabajando con la madre, después ella, cuando ya ha solucionado eso, quiere más, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora quiero mejorar en mi vida artística, quiero desarrollar esta otra faceta, quiero hacer esto otro, ¿vale? Entonces el proceso terapéutico puede ser de un tiempo o de otro, dependiendo de lo que la persona tenga, o también dependiendo de lo que sea, de cuál sea el conflicto, ¿vale? Como he dicho antes, no es lo mismo que te echen de un trabajo y simplemente sea eso lo que te tenga triste o preocupado, que sea, no sé, imaginaos pues una persona que siempre los trabajos la maltratan, ¿no? Pero siempre, eso le pasa desde que empezó a trabajar, y es como un patrón que se repite ahí en su vida. Entonces hay que desenredar todo eso primero, ¿vale? Y poner varias esencias y hacer más trabajo. ¿Me entendéis? ¿Sí? Vale, dime. Eso me pasa con este tipo de preguntas, me las hacen los adultos, los niños no, y funciona igual. ¿Sabes qué te quiero decir? Es decir, que tú tengas o no tengas la actitud, las esencias van a propiciar eso, porque sí que hacen el cambio, hasta incluso en tu actitud, aunque tú digas, esto no me va a hacer nada. Por ejemplo, cuando empecé con las esencias florales, me acuerdo que le hice un preparado a una amiga, ¿no? Que bueno, lo tomó porque se lo hice yo, no porque creyera que eso le iba a funcionar, ¿no? Y a los 2 días me llama y dice, ¿pero qué me has puesto? ¿Qué me has puesto? Que me noto, ¿qué me pasa esto? ¿Qué me pasa lo otro? ¿Vale? O sea que... Sí, depende para lo que esté enfocado, ¿sabes? Hay veces que, por ejemplo, en una ansiedad, una persona que esté reprimiéndose a lo mejor y no esté enfrentando cosas, no esté enfrentando discusiones, imagínate, una discusión en el trabajo y armar un follón, pero algo que realmente es injusto, ¿vale? Y está reprimiendo. Tú puedes darle esencias que hagan que eso salga, que ella como que se exprese, que libere. En un principio puede resultar un enfrentamiento, puede resultar X reacción que la persona crea que debe ser, ¿me entiendes? Lo que hacen las esencias es que te llevan al equilibrio de lo que esté, en defecto o en exceso, lo que sea, ¿vale? No solo darte ánimo y estar contento, no es eso, ¿vale? Pueden ser diferentes cosas. Siempre teniendo en cuenta que el evolucionar, ¿no? El que uno sea cada vez más uno. Ese es el punto, ¿entiendes? Que te quites esas cosas que no eres tú, esto que dices, pero ¿por qué pienso yo esto? ¿Por qué tengo este impulso que no puedo controlar? ¿O por qué me pongo triste de repente y no sé por qué? ¿Sabes? Ese tipo de cosas, ¿no?
o cosas que como he dicho antes, patrones o conductas que te suceden en tu vida y que no puedes controlar, o que no sabes por qué, ¿no? ¿Entiendes? ¿Sí? Vale. Vale, bien, entonces, yendo al tema de hoy, de cómo transformar pensamientos y emociones negativas en positivas, ¿vale? Sería de este modo. Es decir, las propias esencias ya hacen eso. Tendríamos que coger ese pensamiento negativo, ¿vale? Localizar de dónde viene, ver qué es exactamente, si está ligado a una emoción, si no, y a eso ponerlo esencias, para transformarlo, ¿vale? Para llevarlo, es decir, si está en defecto, si yo estoy muy triste, pues quitar esa tristeza. Si soy muy impaciente, pues ponerlo en un punto justo medio. No significa que, porque me tomé la esencia de impatience, por ejemplo, que está de la impaciencia, no significa que me vaya a dormir, ¿no? Porque me tomé eso. Pero no voy a estar impaciente, ¿vale? O sea, corrigen el defecto y el exceso. ¿De acuerdo? Vale, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Sí? Qué bien. Muy bien. Vale, gracias. Bien, entonces, bueno, también se me ha olvidado deciros que además de, o sea, no solo cuando hay problemas, sino también si la persona quiere desarrollar algo, pues yo, pues como he dicho antes, quiero desarrollar mi faceta artística, que la tengo ahí parada, ¿no? O quiero mejorar este aspecto de mi vida, no tiene por qué ser un conflicto o un problema que tenga, ¿vale? Es desarrollo personal. A partir, o sea, si tú estás ya bien, pues desarrollo personal. Si no, puedes equilibrar todo eso para que puedas estar más tú, más fuerte, más capaz, más feliz. ¿De acuerdo? Ese es el propósito de esto, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Mecanismos de acción. Bueno, aquí lo tenéis todo. Son remedios vibracionales, transportan patrones específicos de energía vital, entran en contacto con la estructura energética del sujeto, transformando las redes sutiles disarmónicas energéticas, ¿vale?, en flujos constantes y uniformes de energía. ¿Lo entendéis eso? Vale. Entonces, no trabajan por medio de la acción bioquímica, biológica o física. Por eso os he dicho que si lo analizamos en un laboratorio no es agua y coñac. ¿Vale? ¿Qué más? Vale, bueno, luego en cuanto al diagnóstico, claro, uno mismo es difícil que se vea, ¿no? Que se vea los problemas que tiene, o sea, sí, a ver, uno sí sabe, tengo problema con esto, o me pasa tal sensación, o me pasa, disculpad, voy a beber agua. O me pasa que tengo ansiedad, me pasa que me pongo triste. Uno sabe la consecuencia, ¿no? Pero claro, uno no sabe cómo ha llegado ahí, eso, o por qué le pasa, cómo es la estructura de eso, ¿no? Porque si lo supiéramos no estaría, porque tú en cuanto conoces el mecanismo de algo, eso desaparece. Y eso es lo que se hace en una consulta, ¿no? Se explora cuál es el mecanismo de eso, qué es lo que lo produce, cómo es que tú haces para que eso se dé, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú para que eso no pase? ¿Vale? Y ahí es cuando se deshace eso. Entonces las esencias donde trabajan es en el deshacer eso, en ese bloqueo que esté ahí, o eso que se esté repitiendo, eso que pasa aunque tú no quieras, si hay una compulsión, por ejemplo, compulsión por comida, compulsión por, no sé, lo que quieras, lo que sea, ¿vale? En ese punto es donde ayudan a desbloquear. Equilibrando la emoción se equilibra todo, ¿vale? Equilibran comportamientos. Bien, entonces, pues eso, aquí dice que la elección de remedio adecuado pide una capacidad de autoobservación sincera con uno mismo. Claro, sincera, uno va a ser lo más sincero que pueda. Lo que pasa que, claro, si no lo ves, no lo ves, ¿no? O sea, si no sabes por qué te está pasando, pues no lo sabes, ¿no? Necesitas, o sea, yo os aconsejo otro punto de vista, ¿vale? Sí que podéis comprar, probar, o algunas que veáis muy claras, pues esta quiero probarla, esta sí, ¿vale? Eso sí. Luego tenemos aquí el remedio rescate,
¿Vale? El remedio rescate lo conocéis. Habrá gente que lo conozca, ¿no? Que lo habéis probado. Vale. El remedio rescate consta de 5 esencias, ¿vale? Que si miráis en la última página lo tenemos. Mirad en la última. Voy a explicarlo lo primero. Vale. Es donde pone remedio de urgencia, Rescue Remedy. Tiene 5 esencias. La primera es... Ah, pensé que me estabais hablando. La primera es clemátide, pérdida de conciencia, aturdimiento, ¿vale? Clematis es una esencia que se da para las personas cuando no pueden estar en tiempo presente, gente muy despistada, olvidadiza, que no se centra, que no se concentra, lo he dado para niños, por el tema de la atención en el colegio también, ¿vale? Y también por despistes, ausencias, inconsciencias, se le da, hay una persona inconsciente, conocéis, lo podéis dar tranquilamente, ¿vale? Y es una de las que está en el remedio rescate. ¿Por qué? Porque es para inconsciencia. El remedio rescate se utiliza para situaciones de urgencia o emergencia. Por eso se llama remedio rescate o remedio de urgencia, ¿vale? Es decir, una crisis de ansiedad, por ejemplo, un accidente, una pérdida de un ser querido, ¿no? Que de repente ese llanto fuerte, el rescate para calmar la crisis. No es un tratamiento en sí mismo, ¿de acuerdo? No es como cuando os he dicho que podemos preparar 4 o 5 esencias, las que van como más indicadas para desbloquear ese aspecto, pero lo que hace es que calma y tranquiliza. Entonces, no sé, antes de un examen, de una prueba muy difícil, ¿tú lo has probado así? Mira, fenomenal. Hay muchos chavales ahora que lo usan en spray también. En un susto fuerte, incluso una noche muy agitada que no podemos dormir y te lo quieres tomar para tranquilizarte un poco, ¿vale? Funciona muy bien, muy bien. Se toman unas gotitas debajo de la lengua o podéis ponerlo en una botella de agua grande o pequeña, como queráis. Si es una pequeña ponemos 10 gotas y vamos tomando sorbitos. Acordaros que lo importante es la frecuencia, ¿vale? Entonces, para una crisis o una situación de muchos nervios, no hay que tomarlo una vez y ya está, no, se toma muchas veces, al principio cada minuto, hay diferentes protocolos, ¿vale? Hay uno que se llama impregnación, bueno, hay varios, pero yo os digo así una idea general, que para que os quedéis con eso, que sería tomarlo muy a menudo, ¿vale? Cada minuto al principio, si estás un poco más tranquilo, ya cada 5 minutos. Te das una toma cada 5 minutos. 5 minutos, otras 2 gotitas debajo de la lengua. Lo podéis tomar directamente de aquí o en el agua, ¿vale? Pasan 5 minutos, luego ya cada 10 minutos. Después cada media hora, ¿vale? Vais espaciando en cuanto la crisis vaya remitiendo. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Se utiliza así. Si lo tomáis solo una vez y ya está, no va a funcionar, ¿vale? Tiene que ser frecuencia. Muy bien. Tuve un paciente que cuando vino a consulta llevaba 1 año y medio tomando rescate solamente, sí, y muy bien, bueno, él lo utilizaba pues cada vez que se ponía nervioso, para conducir, para cualquier cosa que se alteraba, pum, y lo utilizaba, y así pues se calmaba y ya está. Luego ya vino y ya hicimos un trabajo más profundo, ¿no? Pero se tranquilizaba y sí, un señor. Vale, ¿qué más? Tiene ceracífera. Ceracífera es una esencia que es para el descontrol, cuando uno tiene miedo a volverse loco. Por ejemplo, dolores de cabeza que te van a volver loco. Miedo a hacer cosas destructivas a los demás o a uno mismo. Intentos de suicidio, todo tipo de compulsiones. Es cosas que no puedes controlar, ¿vale? Compulsión, comida, anorexias, bulimia, compulsión, cualquier cosa que no puedas controlar, incluso adicciones, ¿vale? Cherry Plum. Por eso es una muy potente para ponerla en el remedio rescate. Por el tema del miedo a volverse loco, ¿no? O de descontrol, desesperación. Luego tenemos impaciencia, que es para tensión y ansiedad del momento. Y para la impaciencia en sí misma, ¿no? Como he dicho antes, tranquiliza, ¿vale? Luego el heliantemo es para terror o pánico. No es miedo solamente, es terror o pánico que te paraliza. ¿Sí? Fuerte, o sea, pánico, ¿vale? Después la estrella de Belén, que es para shock emocionales o shock psicofísico. Pues cualquier shock, que lo que hace la estrella de Belén es que
no se te queda anudado en un síntoma, es decir, el susto o lo que ocurra no se queda ahí en el cuerpo, pum, y se somatiza en un síntoma, sino que, no sé, se muere un ser querido y no te queda, hay gente que se queda bloqueada y se le queda ahí y ni llora, ¿no? Por ejemplo, la estrella de Belén hace que eso salga, que se elabore y que no se quede ahí el shock, ¿vale? Muy bien. ¿Preguntas del rescate? ¿No? Preguntarme cosas. Vale. Muy bien, entonces, ahora las esencias, aquí, dime. Ah, bueno, pues escuche. Vale, la vía de administración es lo que os he dicho, ¿vale? Es sublingual, debajo de la lengua. Podéis beberlas directamente del frasco, 2 gotas 4 veces al día, dice aquí, o bien hacer un preparado con el total de esencias 7 u 8. En el preparado no podemos poner más de 7 u 8 esencias. ¿Sí? ¿Hay algo que no entiendes? No. ¿Está bien? ¿Está claro? Vale. Sublingual es debajo de la lengua. ¿Vale? Muy bien. Vale, luego dice también puedes aplicártelas en crema, la base Behler. Behler es una marca de crema, ¿vale? Alemana creo que es. O bases homeopáticas. Crema base significa una crema neutra, que no tiene ningún perfume ni nada. Lo venden en las farmacias. ¿De acuerdo? Y Behler es el nombre de la crema. Se añaden 2 gotas en 30 mililitros, que será una cosa así, en un botecito de estos así, ¿vale? Pues ponemos 2 gotas en 30 mililitros de crema. O 5 gotas por cada 100. Bueno, aquí te explica un poquito para si queréis hacer cremas que también se pueden hacer. La esencia floral, sí. Es que hay otro punto de vista para el diagnóstico de las esencias florales que ha sido desarrollado por Ricardo Orozco, que hay un libro aquí, por el autor de este libro, ¿vale? Este señor, está aquí. Entonces, es médico de Barcelona y este también es él, ¿vale? Bueno, ha desarrollado lo que se llama los patrones transpersonales de las esencias florales. ¿Qué significa eso? El patrón transpersonal es un patrón, una idea que se repite en toda la flor, ¿vale? Por ejemplo, a ver, mímulo. La esencia mímulo, la primera que tenéis aquí, ¿vale? Mímulo a nivel emocional y mental es para el miedo a algo conocido, ¿vale? Se toma para el miedo tengo miedo a los perros, tengo miedo a subir a un ascensor, tengo un miedo concreto, yo sé a qué tengo miedo, ¿vale? Personas temerosas, tímidas, introvertidas, se toma para eso, a nivel emocional y mental. Sin embargo, su patrón transpersonal es retracción. ¿Retracción por qué? Porque es una palabra que engloba todo lo que trabaja esa flor, todo lo que trabaja mímulo. Una persona miedosa se retrae, ¿verdad? Se retrae, se echa hacia atrás. Transpersonal significa que va más allá de lo personal, en este caso. Él utiliza esa definición como transpersonal, más allá de lo personal. Lo personal le llama a lo emocional o mental, que es lo que normalmente trabajan las flores. Entonces, más allá de eso, es decir, que engloba también lo físico. Es un punto de vista a tener en cuenta para hacer un diagnóstico sin saber lo emocional y lo físico, lo emocional y lo mental, perdón. Por ejemplo, un animalito te dicen, le pasa esto, o esa persona está enferma de esto y de esto, y por los síntomas físicos, con el patrón transpersonal, podemos saber qué esencia le puede ir bien. Por ejemplo, mímulo, una retracción, si una persona tiene la mano que se le encoge algún nervio, se le retrae, ¿vale? Podríamos hacer una crema con mímulo para que se la diera y actuase a ese nivel. ¿Entendéis ahora? Vale. Sí, igual. Cremas o aceites, por ejemplo, para masajes también se usan. Vaporizadores también para el ambiente. Vale. Sí. Porque en el aspecto de retracción es que algo se encoge, ¿vale? Hasta luego, gracias, adiós. Retracción, sí, retracción, como es una persona miedosa, se retrae, ¿verdad? Se echa para atrás.
Entonces, todo lo que nos sugiera una retracción a nivel físico en el cuerpo, aplicaríamos mímulo localmente, es decir, en crema o en aceite. Una retracción de encías, pues podríamos hacer un gel también con mímulo, ¿vale? Una retracción de un nervio también, ¿vale? Por ejemplo, una de las que está en el remedio rescate, que era el Eliantemo, que era para el pánico, ¿os acordáis? Que la hemos nombrado, el pánico, el terror, vale. Pues esa es el patrón transpersonal, es de tensión, paralización, ¿vale? Uno cuando se aterroriza, ¿qué hace? O sea, terrores no me puedo mover, ¿no? No puedo moverme, ¿no? Me paralizo. Se puede utilizar, por ejemplo, como es para paralización de tensión, para parálisis faciales, parálisis de un lado del cuerpo, hemiplegia, ¿vale? Se pondría en crema y tomada. Crema y tomada. Pero si a nivel emocional te llega una persona y tú no sabes nada, no sabes si ha tenido un susto, algo fuerte en algún momento de su vida, pero el síntoma físico lo observas, puedes utilizarlo desde ese punto de vista también, ¿vale? No os voy a explicar todo de todas, pero para que sepáis un poquito que también existe esa forma de trabajar con las esencias, ¿vale? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Nada? Vale, muy bien. Bueno, y luego están, ¿me decís qué hora es, por favor? 6:20. Vale, queda poquito ya. Bueno, aquí tenéis un poquito de cada flor. Hemos dicho, vamos a ver algunas, os voy a nombrar algunas. Y si tenéis curiosidad por algo me lo preguntáis, ¿vale? Porque tenemos muy poquito tiempo, entonces tengo que acelerar ahora. El castaño rojo, la segunda, del grupo del miedo, Bach lo dividió en grupos, ¿vale? Una vez que descubrió todas las esencias florales, las dividió en 7 grupos según lo que trabajaba o trataba cada una, por lo similar, ¿no? Entonces la primera es el grupo del miedo. El mímulo es para el miedo a algo conocido, como ya he dicho. Luego el red chestnut, el castaño rojo, es miedo a que le pase algo malo a los demás, a que les pase algo, a que, no sé, a los seres queridos, ¿no? Que les pase algo, que tengan un accidente. Entonces una persona en esa emoción, red chestnut, va a temer mucho por los demás y se va a quedar despierta hasta que vuelvan, o incluso les va a coartar la libertad a los demás, ¿vale? Va a ser un poco como que no les va a dejar hacer cosas. Cherry Plum es la que hemos dicho, miedo a hacer cosas horribles, destructivas, indeseables, ¿vale? Miedo a perder el control, anorexias, bulimias, intentos de suicidio, todo tipo de adicciones, todo lo que no se pueda controlar, jaquecas horribles de estas que me vuelvo loco, ¿vale? Rock Rose es la del pánico, ya hemos dicho, es para pánico o terror o todo tipo de parálisis. Aspen, tenéis el nombre en inglés y en español, ¿vale? Al lado, a veces yo porque me lo sé en inglés, pero lo leéis aquí para entenderlo. Aspen es miedo a lo desconocido o inexplicable. Es para el miedo a gente que, por ejemplo, percibe cosas alrededor suyo, o niños que tienen pesadillas con monstruos. Es miedo, pero como a cosas inexplicables o a cosas desconocidas. O gente que te viene y te dice, no, yo es que mi madre que se murió me viene a visitar todas las noches y a mí eso me da un poco de miedo, ¿vale? Le daríamos Aspen, sin juzgarlo, si no, es Aspen, ¿vale? Incertidumbre. El grupo de la incertidumbre. Tenemos Cerato, que es para las personas que no confían en su propio juicio. Ellos dicen, lo que tú opinas es mejor que lo que yo opino, ¿vale? O sea, piden consejo a todo el mundo y no confían en que ellos sepan verdaderamente lo que tienen que hacer, en todo, en cualquier cosa, desde vestirse a con su vida, ¿vale? Dudan de ellos. En realidad, estas personas tienen como mucha sabiduría interna, pero como dudan de ello, no empiezan a preguntar a unos, a otros, hacen lo que le dice primero uno, luego el otro, y al final acaban mal, porque no es lo que ellos verdaderamente quieren hacer, ¿vale? También hace que uno desarrolle la intuición y que uno focalice, que se centre, ayuda en la atención también se utiliza para temas del colegio, temas de atención, ¿vale? Escleranthus es indecisión, inestabilidad.
Escleantus es para las personas que, o para cuando uno duda, ¿vale? Dudas entre dos cosas, no sé si de este trabajo o el otro, no sé si hacer esto en mi vida o esto otro, y tienes una duda entre dos cosas, ¿vale? Normalmente produce mareos, es muy curioso porque luego lo ves, ¿no? Sin quererlo, un paciente que tuve que tenía mareos y que de la cervical y que no sé qué, y un médico otro, y al cabo del tiempo, al final, en su vida, o sea, tenía una duda constante, una indecisión constante, ¿no? Seguir casado, no seguir casado, y estaba eso ahí constantemente, ¿vale? Entonces, al tomar Escleantus, no es que digas mañana ya, decidí, pero te calma esa angustia y esa duda, esa incertidumbre, esa sensación, ¿vale? Eso te lo quita. ¿Y se quita también los mareos? También. Vale, genciana. Genciana es para el desánimo ante los obstáculos y restricciones. Genciana es para la depresión reactiva. ¿Qué significa reactiva? Es por algo, por un motivo, reacciono. O sea, me echan del trabajo, me deprimo. Me deja el novio, me deprimo, ¿vale? Es una depresión por un motivo. También es para debilidad, decaimiento, baja tolerancia a la frustración, es decir, algo malo me ocurre ya, pues, ¿no? Ya todo va a ir mal, pesimismo. Vale. Ghost es la pérdida de fe, pérdida de esperanza y pérdida de fe. Es cuando he tirado la toalla. Es decir, pues ya no, con esto no hay nada que hacer, no, este tema, en este trabajo ya, mira, yo voy a trabajar y punto. Esto ya he tirado la toalla, ¿vale? Empresas o circunstancias en las cuales ya uno no hace más, ha perdido toda esperanza de que eso vaya mejor, de que mejore cualquier aspecto de ahí, ¿vale? Después el Horbin es el hojarazo, es un tónico, es para un cansancio, pero el cansancio por las tareas cotidianas, ¿vale? Te aburre, digamos, o no te sientes motivado como para hacer las cosas del día a día. Es lo que se llama el café del lunes, ¿no? O el lunes por la mañana, o el café por la mañana. Es tónico, ayuda en la circulación también, el estado de ánimo, te pone como más activo. La avena silvestre es para las personas que están muy dispersas en su vida, gente con muchos talentos, que realizan muchas actividades diferentes, pero no definen su camino. No definen su camino. También cuando estás en una situación en la cual tu profesión o lo que tú quieres no llega, hay mucha dificultad en que eso se dé, ¿vale? Entonces facilita. Es como que te quita todo lo que hay de por medio y te concentras en eso. Lo ves como muy claro cuando lo tomas, ¿no? Vale. ¿Bien hasta aquí? ¿Me seguís? Vale. Luego, claro, estas es que todas son, en realidad, vamos a cambiar pensamientos negativos en positivos. ¿Lo veis, no? Con cualquier esencia podemos hacer eso, según el aspecto que tenga, ¿vale? Sobre todo la genciana, la que hemos visto de incertidumbre genciana, que es para pesimismo, esa sobre todo, ¿vale? Porque esa sería cuando hay un constante pensar que no, esto no va a salir bien, esto, o sea, anticipas ahí como un fracaso, ¿no? O cualquier cosita que ocurre ya, ay no, pues va a ir mal, ¿vale? Entonces esta sería mucho en esa línea de alguien que diga que tiene solo pensamientos negativos, ¿no? Todo el tiempo. ¿Cómo puede ser? Vale. Luego, en el grupo de falta de interés en el presente, tendríamos, os voy a decir algunas que sí que serían clave, porque ya no tenemos tiempo, algunas que sí que serían clave para los pensamientos, transformar pensamientos negativos en positivos, ¿vale? En el grupo de falta de interés en el presente tendríamos white chestnut, el castaño blanco, que es para el comecocos, ¿vale? Cuando tenemos una idea en la cabeza o un problema al que no le encontramos solución y eso nos está torturando y sigue, no te deja dormir, no te deja descansar, ¿vale? Y está todo el día esa idea en la cabeza o esa preocupación ahí. Entonces castaño blanco te calma todo eso, te quita esa tortura mental, ¿vale? Hace que no estés ahí dándole vueltas a eso, hace que estés tranquilo con ello. Entonces también participaría mucho de cambiar esos pensamientos negativos cuando notamos que hay bastantes en positivos, ¿vale? Lo que haría es que quitaría los negativos simplemente,
¿vale? Entonces uno estaría como libre de eso, descansado, y podría pensar de otra forma, ¿no? Vale. Luego, bien, en el grupo de la soledad, la última, Heather, el brezo, la última que tenéis ahí, esta es para cuando una persona está muy centrada en sí misma. Cuando una persona está muy centrada en sí misma. ¿Qué significa eso? Estoy muy como obsesionado con lo que me pasa a mí, con mis pensamientos, con una enfermedad que tengo. Es como obsesión con uno mismo. Es gente de esta que no para de hablar, no para de hablar, no para de hablar de sí mismo. ¿Vale? O sea, son los dos puntos. Locuacidad, no parar de hablar de uno mismo, y estar obsesionado con algo de uno mismo. Hipocondrias, ¿vale? Obsesiones así con uno mismo. Me voy a poner enferma, me duele una muela, tengo una infección que me voy a morir, por ejemplo. ¿Vale? Estaría obsesionada con uno mismo. Entonces, esta también nos ayudaría a esos pensamientos que tenemos malos acerca de nos va a pasar algo malo, como obsesivos, los quitaría, ¿vale? Muy bien. Empezaríamos a escuchar a otras personas, otras cosas, entonces ya pensaríamos de forma diferente. Bien, y después en la hipersensibilidad, influencias e ideas, el Holi, el acebo, es para ira, celos, deseos de venganza, rabia, o sea, todo lo negativo, ¿vale? Personas que, eso mismo, que gritan mucho, con mucha ira, mucha rabia, muchos celos, ¿vale? Pensamientos negativos en ese sentido. Entonces el Holi iría muy bien para todo eso. ¿El agrimoni? Sí, el agrimoni es para... Decían que te mueve toda la oscuridad que llevas dentro. Lo que pasa es Yo sí le cogí mi resistencia, me contaron la historia, vieja historia, fíjate que me pruebo yo, que me salga yo, que sé que me va a salir. Ella pregunta por agrimoni, ¿vale? Pero una vez que lo probé, porque Sí. yo soy muy valiente, tengo que probar cosas nuevas. Por nadie es que sabe, ya que yo, Ajá. del miedo que tenía psicológico, que tengo que Sí, probar. claro. Y de verdad, hombre, en esos momentos se va pasando por muchas circunstancias, y vamos, ni pegar ojo. Vamos. Claro, te sale ahí de todo. A ver, explica un poco agrimoni. Igual es que me la estuve tomando más. No, depende de la persona. Ya. No es una manera, yo creo de otra. Hombre, pero lo tienes que tomar igual, varias veces al día, y la prescripción ha de ser igual. Bueno, agrimoni es para cuando existe ansiedad, ¿vale? Para la ansiedad, aquí dice ansiedad que se esconde tras una máscara de alegría y entusiasmo. Para estas personas que todo va bien, todo va bien, todo va bien, pero lo están pasando muy mal, ¿vale? Pero por dentro sufren en silencio o lo pasan mal, no enfrentan una situación, no discuten por no discutir, ¿vale? Pero en realidad están sufriendo por dentro. Entonces, agrimonia lo que hace es que de alguna forma hace que salga eso que está dentro, que tú te des cuenta, que seas consciente de esa situación real en la que estás, ¿vale? Y funciona como un catalizador, es decir, que hace que salga, que emerja eso que está ahí, ¿vale? Entonces, por eso ella decía que tenía como miedo de tomarla, ¿no? Pero no, porque en realidad luego hace como un ansiolítico, o sea, luego te relaja, porque el tener lo que sea ahí dentro nos puede crear un somático como la ansiedad, puede desencadenar en una ansiedad, ¿vale? O en otros síntomas.